Bueno, soy Juan Manuel Peláez, tengo 44 años, soy abogado, estoy casado, tengo 3 hijos. Soy el fundador de JM Peláez FM, que es una consultora dedicada al mundo del deporte. Fui director deportivo del Club Atlético Talleres desde el año 2015 al 2019 y en ese año decidí fundar esta consultora que tiene la finalidad de relacionarme en el mundo del fútbol. Como comenté, soy abogado. A lo largo de mi profesión como abogado me especialicé en derecho deportivo, participando de congresos en varias partes del mundo, en especializaciones que se dieron en distintas universidades. Y a través de mi vínculo con el derecho deportivo, tomé siempre la decisión de estar vinculado al fútbol. Empecé como abogado asesor del Club Atlético Talleres. Me formé en el estudio Carena Membiel del doctor Guillermo Carena, que es una de las primeras personas que ejercieron como el derecho deportivo en Córdoba y en Argentina. Y luego de un breve paso como abogado del Club Atlético Talleres, Andrés Fassi, que es mi mentor y que me enseñó todo lo que sé en la gestión deportiva, me invitó a ser el director deportivo del Club Atlético Talleres, que es en el único club donde cumplí funciones. Luego de haberme desvinculado en el año 2019, tuve algunas posibilidades o entrevistas en varios clubes de Latinoamérica, pero actualmente me desempeño de manera independiente. Bueno, mi equipo de trabajo está conformado por mi nombre a la cabeza como conductor, y tengo un departamento, una secretaría técnica que se encarga de la estructura de scouting y captación de talentos, y 2 personas que están vinculadas a la estructura administrativa y a la parte de comunicación. También tengo servicios externos de un departamento de rendimiento físico, de un departamento de comunicación y de una estructura que asesora a los deportistas o entrenadores que confían en nuestros servicios. La estructura de scouting tiene que ver con el seguimiento de jugadores en toda Latinoamérica, de todas las ligas, ya sea profesionales o juveniles. Ese departamento de scouting pasa informes periódicos a la consultora, indicando cuáles son los jugadores destacados o con proyección en el mundo del fútbol. Y siempre soñé estar vinculado al fútbol. Desde chico soy un apasionado por este deporte. No tuve la posibilidad de jugar porque no tenía las condiciones para hacerlo, pero sí siempre busqué a lo largo de mi vida formarme para estar vinculado y cercano al mundo del fútbol. Y así es como busqué a través de la profesión de abogado especializarme en el derecho del fútbol, en el derecho deportivo, y eso fue la puerta de entrada a la gestión deportiva en un club, inicialmente el club al que yo quiero, al de que siempre fui hincha, que es el Club Atlético Talleres. Y a través de eso sí me vi siempre como un sueño en la vida de trabajar ligado al fútbol. Y hoy en día estoy haciendo algo que me apasiona, que me gusta, que me siento útil, no solamente para la gente que confía en nosotros, sino también para la sociedad desde algún lugar de importancia, asesorando a gente que tiene repercusión social, que tiene repercusión en la gente y que uno, prestando un servicio de excelencia, puede colaborar a que sean mejores profesionales y mejores personas. Y el fútbol es una herramienta muy importante en la sociedad, sobre todo en las culturas que están muy arraigadas a este deporte. Creo que es una herramienta que tiene un poder, altísimo poder para formar, para educar, para hacer crecer a la gente, a los jóvenes que se dedican al fútbol. Y para mí es la pasión, es una herramienta de trabajo y algo que me permite desarrollarme como persona y como profesional. El servicio que nosotros brindamos, ya sea para clubes o para entrenadores o para jugadores, siempre está basado en el mismo eje, en un acompañamiento basado en la calidad humana, en la calidad profesional, en prestar un servicio dinámico, actualizado, donde siempre la primera premisa sea la verdad, donde la primera premisa sea
ir con lo que uno verdaderamente siente y lo que cree que es mejor, aunque a veces duela o aunque a veces no sea lo que uno espera que le digan, pero creo que esa es la forma de hacer crecer a un deportista, a un entrenador. Creo que es la forma de prestarle un buen servicio a un club que confía en los servicios nuestros. Me ha pasado en muchos casos de clubes que me han consultado por tal o cual jugador y que lo que han querido incorporar, y yo siempre he ido en la verdad de transmitir cuál es nuestra visión y buscar el mejor negocio para el club. Y también así en los entrenadores, muchas veces los entrenadores o jugadores no necesitan que le digan lo que quieren escuchar, sino lo que verdaderamente corresponde que sea. Y esa es la virtud de nuestra consultora, que vamos con la verdad, que somos trabajadores, que somos profesionales y estamos siempre presentes. Mira, siempre busco con los entrenadores y los jugadores, como comentaba antes, de tener un vínculo de confianza y profesional. Que la relación sea correcta, humana, sincera, pero que sea profesional. Y en ese profesionalismo y en ese buen trato humano y en esa cercanía que tiene que haber, no debe permitir de que no sea sincera y no sea profesional. Y cuando refiero a ser sincera y profesional es que quien contrata los servicios de esta consultora pretende crecer y pretende desarrollarse. Y el desafío nuestro como equipo de trabajo es que ese crecimiento exista y que se lleve a cabo. Y muchas veces para que un deportista de alto rendimiento o un entrenador de alto rendimiento pueda ir evolucionando en su gestión y en su profesión, necesita de alguien que externamente pueda apuntalarlo en las cosas buenas y en las cosas malas. Entonces, reitero, siempre tiene que ser una relación profesional, de confianza. A nosotros nos gusta trabajar con la gente que quiera trabajar con nosotros, no obligamos a nadie ni sujetamos nada a un contrato o a una relación contractual. Sí queremos que confíen en nosotros como nosotros confiamos en la gente que quiere trabajar con nosotros. Y mira, en el caso de los entrenadores, que es algo que me apasiona, yo desde mi época de director deportivo de Talleres he entrevistado muchísimos entrenadores y habitualmente cada 10 días o cada menos días, o depende del periodo, conozco entrenadores, su metodología de trabajo, su formación, sus capacidades, sus características, su familia, sus desafíos, sus virtudes, sus defectos. Bueno, una entrevista que es muy, muy profunda, que se lleva a cabo en 2 o 3 reuniones, donde uno toma conocimiento verdaderamente a fondo de cuáles son las características de cada entrenador. Y en esa búsqueda de esos entrenadores y en ese conocimiento se pretende que haya un servicio personalizado, que sea fluido. Entonces uno elige un poco, obviamente nos elegimos mutuamente, pero uno pretende trabajar con aquellos con los que se siente más identificado en su idea de este deporte, en la idea del fútbol y en su calidad humana. Entonces ese es un poco el desafío nuestro. Estamos en crecimiento, estamos recién arrancando hace poco tiempo, ya tenemos la posibilidad de trabajar con varios entrenadores, pero la idea siempre es poder seguir evolucionando. Y en relación a los jugadores está basado en algo similar, pero sobre todo en una visualización anticipada. Nosotros, como comenté, tenemos una secretaría técnica conformada por varias personas que están en constante visualización de jugadores, de videos, de partidos en vivo, y de acuerdo a las características de esos jugadores, que obviamente lo deportivo y lo futbolístico es clave, también buscamos en los deportistas que trabajan con nosotros aquellos que pretendan exigirse. Yo siempre les doy este ejemplo, así como Cristiano Ronaldo, que es uno de los mejores jugadores del mundo, tiene a su alrededor una estructura de nutricionistas, de fisiólogos, de preparadores físicos, de psicólogos, de imagen, de comunicación, de abogados y demás, como nosotros, que no tenemos quizá esas condiciones o estamos en otra envergadura, no vamos a aprovechar la estructura que ofrece esta consultora u otras consultoras para el crecimiento y la construcción de la carrera profesional. Entonces busco a aquellos deportistas que tengan talento, indudablemente, pero que sobre todo
tengan esta ambición de crecer y de seguir evolucionando, y que estén dispuestos a tener una disciplina, una conformación o sumarse a un equipo de trabajo que les permita complementar lo que ya tienen en los clubes para su crecimiento. Y eso es lo que buscamos en primera medida. Y después, en relación a los clubes que pretenden un asesoramiento de la consultora, pretendemos a aquellos que vean en nosotros una estructura en quien confiar a la hora de la conformación de un plantel, a la hora de recomendación de un jugador, pero sobre todo que tengan confianza a la hora de la generación del negocio de la transferencia. ¿Por qué? Porque la construcción, haber estado de un lado del mostrador y del otro lado, me permite o nos permite tener un amplio conocimiento de lo que son los mercados de transferencias, saber cuáles son los intérpretes, con quién hablar, con quién no hablar, y saber claramente cuáles son los precios, las remuneraciones, las operaciones, cómo entrar, cómo salir, que bueno, es un valor agregado que también se ofrece a los clubes que confían en nuestros servicios. Bueno, lo primero que nada es la calidad humana, ¿sí? La calidad humana es indispensable. Que sean trabajadores, ¿sí? que sientan pasión por lo que hacen, que estén abiertos a recibir opiniones o consejos, o que no sea solamente la consultar una estructura que se encargue de conseguir trabajo o de recomendarlo, sino alguien que les dé un valor agregado en lo que sea la conformación del cuerpo técnico, la búsqueda de recursos humanos, a la evaluación de los clubes, a la evaluación de los jugadores, a muchos aspectos. Pero sobre todo lo que busco es la calidad humana, el profesionalismo, la capacidad de trabajo, y por supuesto, como el futbolista, el talento, el entrenador tiene que tener conocimientos técnicos y tácticos de su profesión. O sea, puede ser la mejor persona, pero si no tiene conocimiento futbolístico, no va a ser entrenador. Bueno, yo busco que tenga ese conocimiento, que está fuera de discusión, pero después que tenga esas condiciones humanas. El entrenador siempre digo que es un gestor de una pyme, de una empresa que tiene que dosificar y manejar a unas 60 personas en el día a día, entre los 25 o 30 jugadores, más los 20, 25 personas que están cercanas al plantel profesional, ya sea utileros, nutricionistas, médicos, kinesiólogos, presidente, director deportivo, limpieza, logística, el que corta el pasto, el que hace el estudio de los jefes. Bueno, el entrenador tiene que tener una capacidad de gestión humana que tiene que ser una de las principales virtudes. Y eso es lo que necesita para poder tener éxito. Los momentos desafiantes para un entrenador, en primer lugar, es la gestión de la gran cantidad de recursos humanos que tiene a su alrededor. Y en segundo lugar es dosificar o maniobrar ante la adversidad, ¿sí? Y ante la victoria, o sea, no perder el eje. Así como un jugador que para mí tiene alto valor es aquel que es regular y que siempre es 7 puntos, no el que es 9 y 2, sino el que mantiene una regularidad. El entrenador tiene que tener un equilibrio emocional ante la adversidad y ante la victoria. Y en ese equilibrio emocional tiene un montón de herramientas que se los puede proporcionar en las propias instituciones donde están, algunos con departamento del área de psicología, o a través de la consultora. Pero ese es el momento más desafiante, mantener el equilibrio. Y en cuanto a un jugador, es similar, no perder nunca el eje y el objetivo para el que está su carrera, entrenar siempre como se juega, mantener ese equilibrio es el mayor desafío para un deportista de élite, ¿sí? Lo que más me apasiona, más allá de estar ligado al fútbol, que es un deporte que desde chico me despertó algo muy especial, me apasiona sentirme útil, me apasiona sentirme necesario, pero no por una cuestión de vanidad, sino de ser útil, de poder prestar un servicio, de sentirme que puedo aportar a la carrera de un entrenador o a un jugador o a una institución que confíen en los servicios y prestar un servicio
de alta calidad profesional, de alta calidad en cuanto a la capacidad y sobre todo que entiendan que hay una cuestión humana que trasciende lo profesional. Eso es lo que me apasiona. A lo largo de mi vínculo con el fútbol, aprendí mucho de muchos intérpretes o personas que están vinculados al fútbol. Pero sí me inspiraron a aquellos que en el día a día y hacen las cosas con pasión, con profesionalismo y con un don de gente, ¿sí? Ese tipo de personas que con su visión, con su perspectiva, pero también con el día a día, me han transmitido que no hay que claudicar, que hay que batallar, que hay que insistir, que hay que ser perseverante, que hay que ser exigente con uno mismo. Ese tipo de personas vinculadas al fútbol y al deporte me inspiran, y no solamente el fútbol, sino también en la vida misma. He tenido la suerte de conocer muchísimos clubes, de conocer muchísimos entrenadores, muchísimos formadores, coordinadores, preparadores físicos. Me tomo el tiempo de estar presente, de escuchar, de aprender, de preguntar, de indagar. Me he también especializado en algunos cursos que sigo haciendo, pero sobre todo baso mi formación en mantener esta idea de crecimiento, de seguir creciendo, de mantenerme inquieto, de buscar nuevos desafíos. Ese es un poco algo que me alimento siempre, ¿sí? Que me alimenta. Y esos son mis desafíos, seguir conociendo gente, seguir conociendo modos de trabajar. Esa es un poco mi capacitación permanente. Y constantemente, creo que la experiencia o estos vínculos, esta red de vínculos que he hecho crecer y que he construido, me permiten tener una visión más panorámica de las cosas, más amplia. Estas experiencias o este conocimiento de cómo se maneja en un lugar o en otro lugar, o cómo se maneja un entrenador, o cómo se ha manejado un deportista, o cómo lo ha hecho un médico u otro médico, o en todos los aspectos, me permite estar con los ojos bien abiertos, con las antenas bien atentas y recordar estas situaciones para darle valor agregado o para poder prestar un mejor servicio a la gente que confía en nuestra consultora. Mis desafíos son simples, pero son difíciles. Son simples pero difíciles. Mis desafíos principales siempre prestar un buen servicio, ¿sí? De calidad, estar presente, que por ahí es difícil. Siempre hablaba de que el director deportivo tiene que tener dos características esenciales, ¿sí? Para ser un buen director deportivo, más allá de lo técnico, y son dos: estar presente y dar respuesta, ¿sí? En ese estar presente y dar respuesta lo llevo a todos los ámbitos de la vida, y ese es mi desafío: estar presente cuando me necesitan y cuando no, y dar respuesta, que es prestar un servicio o comunicar lo que tenga que comunicar. Ese es mi principal desafío. Obviamente que me gustaría estar con los mejores entrenadores, que un entrenador arranque con uno y termine conduciendo en una liga súper profesional, de elite, lo mismo que un deportista. Pero más allá de eso, lo mío va a la relación diaria y simple de cada día. Y depende, primero, que si estoy en Córdoba, habitualmente mantengo reuniones con gente vinculada al fútbol constantemente, jugadores, entrenadores, dirigentes, periodistas, toda la gente vinculada al fútbol. Y después trato de estar en contacto permanente con los clubes, con las necesidades, con los entrenadores, con los mismos jugadores, con los mismos entrenadores. Es algo que requiere de mucha presencia, de mucho tiempo, y en eso consiste mi día. Muchas veces en Córdoba, en mi oficina, en nuestra oficina, y muchas veces en otros lugares de Latinoamérica o del mundo, ¿sí?
una visión externa de lo que sucede en el día a día, ¿sí? Esa perspectiva externa te va a hacer ver las cosas desde otra situación, desde otro rol, desde otra perspectiva, que le va a dar un valor agregado a lo que sucede en el día a día del entrenador o del jugador. Entonces creo que eso es importante, más allá de conseguir trabajo para un entrenador, de conseguir trabajo para un jugador, de que lo económico sea sumamente importante, que crezcan en lo contractual, que crezcan en lo económico, pues son carreras generalmente cortas. Creo que el mayor desafío está en prestar un servicio que permite aportar un valor agregado a las carreras de los que están vinculados al deporte profesional. Una de las cosas que me preguntaban, que me da satisfacción ver la evolución de aquellos que han confiado en nosotros. Es un desafío y es una satisfacción de que vayan creciendo y sentimos que en muchos casos eso sucede. Obviamente que hay veces que nos gustaría que sea más rápido, hay veces que nos gustaría que sea a una medida, pero bueno, nos sentimos útiles y eso es lo que nos apasionaba. Un sueño es poder seguir viviendo de esto, poder seguir creciendo, poder seguir desarrollando y poder haber colaborado de alguna manera en que otros puedan cumplir sus sueños, ¿sí? Ese es un poco el desafío de este lado. Que el entrenador que tenga el sueño de desarrollarse, de crecer y de dirigir al más alto nivel, puede encontrar a alguien en nosotros, una estructura que le fue útil para poder cumplir ese sueño. Creo que los protagonistas son los deportistas, son los entrenadores, ellos son los verdaderos protagonistas. Nosotros somos actores de reparto que prestamos un servicio y que cumplimos nuestros sueños a través de los sueños de la gente que confía en nosotros.